La tarde va de visitas ilustres, porque hoy tengo la suerte de abrir el programa con una presencia que tenía ganas ya de que pasara por aquí por el programa, sobre todo porque últimamente tiene muchas cosas buenas de contar. Él es Valeriano Sánchez, historiador. Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué hay? Buenas tardes. ¿Cómo está? Gracias por venir. Gracias por venir. Nada. Bueno, quería que vinieses. Primero teníamos una excusa importante, que era ese libro que se presentaba la semana pasada en el patio de luces de la Diputación, en el que pues se recorre la figura de los diferentes presidentes de la Diputación. Pero es que entre medias no ha surgido otro nombre propio del que también queremos hablar. Pero si te parece, vamos por parte, hablamos de ese libro, un libro que recorre buena parte de la historia de la provincia a través de quienes han presidido la institución supramunicipal, ¿no? Sí, bueno, es un libro complejo. En realidad lo coordino con otro historiador, Sí. con Carlos Villoria, y el libro lo componen, bueno, casi una veintena de historiadores, ¿no? En las que, con motivo de la celebración del 200 aniversario de la creación de la institución del ayuntamiento, de ayuntamientos, ¿no?, de la provincia, coordinamos, pretendíamos darle cara humana a la Diputación. Y era un reto porque, claro, crear biografías sobre personajes, ¿no? El lado, sí es verdad que gobernaron la provincia y hicieron muchas cosas, pero también algunos fueron poetas, fueron escritores, abogados prestigiosos, y realmente dejaron en nuestra tierra lo que hoy es. Son testigos unos detrás de otros de los que se van sucediendo. La verdad que es un reto porque conocer algo a través de las personas, a través de los ojos de los que lo presidieron, la verdad que fue muy entrañable y muy interesante, de lo que sale a la luz de cuando lo ves todo junto. Pero ¿no? sobre todo es un material imprescindible para los más jóvenes y para los que vienen detrás, para que no pierdan de vista de dónde venimos y quiénes fueron las personas culpables de que hoy vivamos en esta provincia, que nuestra provincia sea lo pujante que es, ¿no? Correcto. Yo siempre digo, eso lo aprendí bien en la etapa que fui director del Instituto de Estudios Almerienses, ¿no? Siempre distingo dos tipos de libros. Está el libro del momento, el libro del momento es el que es, ¿no? Y un bestseller, cualquier cosa. Sí. Y está el libro de todo momento. Claro. Y el libro de todo momento. En este caso, el libro que saca el Instituto de Estudios Almerienses es un libro de todo momento, porque es el conjunto de presidentes clasificados, ordenados en los tiempos de mandato que tuvieron. Y es un libro al que podré recurrir constantemente, y cuando lo ves sumada en la sumatoria de todos ellos en esa evolución es cuando te das cuenta de la relevancia que tiene una institución como la Diputación. Y sobre todo nos hace tener una idea, ¿no?, de los diferentes perfiles que han pasado por la institución. Sí, correcto. Son la impronta, digamos, la impronta que marca la institución, que no cabe duda que tiene mucho que ver con las propias convulsiones de la historia de España, ¿no? Bueno, la Primera República, el sexenio revolucionario, Amadeo de Saboya, la regencia. Evidentemente, Almería no es ajena a esa historia, ¿no? Y sobre esa historia, igualmente, las personas que presidían esas instituciones, que algunos murieron en el cargo, que otros dimitieron. El bombardeo de Almería, por ejemplo, con el cantón de Cartagena, obliga a una convulsión en la ciudad, que se suceden 3 presidentes seguidos, por ejemplo, o el estallido de la Guerra Civil, ¿no? Por citar episodios que lo hay mucho. Entonces es cuando ves el pulso y ves la impronta. No hubiera sido lo mismo un presidente de la comarca de Los Vélez que hubiera sido un presidente alpujarreño. ¿Quién está detrás del grupo de esa comarca que apoya a este presidente, ¿no? Y ver las redes de cómo se tejen los contactos, y la verdad que es sumamente interesante. Es muy interesante desde el punto de vista de los almerienses. En el 19 pues se observa, por ejemplo, cómo todavía hay mucho peso centralista, en donde hay presidentes que vienen de fuera, son gobernadores civiles, ¿no? Y cómo poco a poco la provincia se va haciendo con la institución, la va tomando, y ya van dejándose presidentes foráneos, que es lo que llamamos los cuneros, ¿no? Y van entrando presidentes almerienses en el sentido, ¿no? Y no solamente de la capital, ¿no?, sino es muy variada, ¿no? La comarca, por ejemplo, de la Alpujarra es quizá la que tenga, después de Almería capital, más peso en la institución de siempre, ¿no? Tanto en la prolongación de tiempos como en número de presidentes que ha tenido, ¿no? El Levante un poco menos, y otras que, en fin,
es muy... ¿El libro está accesible ya para cualquier persona? Sí, ya está accesible. Además fue un acto muy emotivo porque, insisto, se quiso que fuese desde la cara humana. Estuvieron 3 presidentes vivos, el actual y dos más, Gabriel Amat y Usero, estuvieron allí y realmente hablaron con una franqueza, pues bueno, de las anécdotas, lo que se pretendía, ¿verdad? Que era eso. Sí, hemos presidido una institución, pero al margen de esto queremos a la tierra, hemos hecho esto, y tanto de 2 partidos distintos, ¿no? Hablo de los vivos, ¿no? Sí. Que hablaran con una sinceridad enorme y con franqueza. Y además, porque se invitó a todos los familiares de aquellos que ya no están con nosotros. De todos los presidentes se fue rastreando, que fue otra labor histórica, porque claro... Eso da para otro libro. Eso da para otro libro, la verdad. Porque, bueno, con un presidente de hace 10 años, 15, 20, pues es fácil casi dar con los hijos, ¿no? Sí. Pero cuando ya hablamos de principios del siglo XX o incluso finales del XIX, es bastante más complejo, ¿no? Y realmente ahí se ve ese lazo que le une a todos, ¿no? Cuando se dirigía el presidente a ellos y les dio un libro en el que aparecía la biografía de su antepasado que había hecho Almería. Claro. Había hecho de su modo Almería, que habían traído ferrocarriles, que habían hecho carreteras, que se veían las necesidades de una provincia. Hoy día pues nos parece cualquier derecho que tengamos algo alcanzable, ¿no? Pero en los filabres que hubiera agua en el siglo XIX es complejo. Y si no hubiera habido una institución como la Diputación, difícilmente no podría llegar a tener ese servicio, ¿no? Bueno, pues el libro está ya a disposición de todos vosotros para que ahondéis en la historia de Almería, conozcáis la historia de Almería a través de aquellas personas que la han ido construyendo con su labor al frente de la Diputación. Decía que esa era la principal excusa para traer hoy a nuestro programa a Valeriano, pero es que de pronto se nos cruza un nombre propio, el nombre de Lorenzo Ferrer Maldonado, virgitano. Virgitano que este año se está celebrando el 4º centenario de su nacimiento. Sí, efectivamente, el 4º centenario de su muerte. De su muerte, perdón. De su muerte. Bien, bueno, Lorenzo Ferrer es virgitano, nació en Berja, es de la provincia de Almería, pero hay que considerarlo que es almeriense, es andaluz, bueno, alpujarreño, porque yo soy de la tierra, por tanto es también alpujarreño, es andaluz, español, y yo diría que en realidad es universal. ¿Por qué? Pues porque al margen de su biografía, que daría para hablar largo y tendido, solamente por uno de los hechos en el que él demuestra algo que de una manera teórica se sabía: América es un continente, se sabía que Magallanes por el sur había descubierto un paso, pero quedaba, lógicamente, si es un continente, que quedara exento entero. Y él descubre el estrecho de Anian, que es como se le llamaba Marco Polo, que ese es su nombre histórico, y es entonces cuando demuestra que América es realmente un continente, está separada de Asia. Esto que nos parece a nosotros pequeño, no lo es así. Claro. Sobre todo en la época, ¿no? Claro, es que esto... Y a mí, sobre todo, lo que más me chirría un poco, un almeriense. Correcto. Un almeriense demostrando eso. Sí. ¿Qué hacía este almeriense? Claro. Lares? Esto nos hace preguntarnos cosas muy grandes. Por ejemplo, ¿es posible que la tecnología de la época pudiera circular por agua helada? Claro, se creía que no, hasta 140 años después que lo demuestre Bering, Vitus Bering, pero él lo hizo 140 años antes. Entonces, ¿qué tecnología náutica tenían los españoles como para llegar allí? Y 2, ¿de dónde aprendió Lorenzo Ferrer esas técnicas náuticas? Claro, esto es grande, porque estaríamos hablando de una ciencia, a mi modo de ver. Él conoce las estrellas, la náutica en su tierra. Él conoce navegar en un mar pequeño, que es el Mediterráneo, en el mar de Alborán. Sabe manejar un tipo de estrellas, una astronomía concreta, y esos saberes y esos aprendizajes, ¿hasta qué punto son troncales como para prolongarlos sobre aguas heladas, sobre una curvatura de la esfera concreta, sobre unas latitudes concretas y sobre una naturaleza ignota? Que esto es muy complicado.
Porque navegar por el mar de Alborán, pues sabemos todo lo que hay. Descubrir tierras que nunca se han visto ojo humano es otra cosa. Y claro, esto nos lleva a hacer que veamos a un almeriense descubriendo esto, es muy singular. Lo descubrió, pero fue relegado en la historia, ¿no? Sí. Por la persona que acabas también de comentar y que has mencionado, al que se le atribuye ese descubrimiento. Correcto. Realmente la historia atribuye el descubrimiento a Vitus Bering en el año 1727. Estaba al servicio, era un danés al servicio del zar de Rusia, y él es el que navega. Previo a eso ya lo había navegado en el siglo XVII Semyon Dezhnev, que de hecho tiene un cabo, se lo reconoce así Rusia, ya sabemos los historiadores que Dezhnev ya estuvo allí, pero lo que todavía la historia no había dicho, que antes de Dezhnev había estado en 1588 Ferrer. ¿Qué ocurre? Que por razón de Estado, la corona española mantuvo el silencio, corrió un tupido velo, no interesó informar de ese hallazgo. Por no molestar a nadie, quizás. No, esto también lleva a más preguntas, ¿no? El hallazgo de Magallanes, del estrecho de Magallanes, es magnífico, ¿no? Pero España descubre que al descubrir el estrecho de Magallanes, también los ingleses lo conocían, cruzaban por él y de vez en cuando le daban un asalto a los barcos españoles que venían de Filipinas. Esto obligaría a la corona española a tener que levantar una flota para vigilar el estrecho y levantar castillos. Eso fue una verdadera fortuna en fortificaciones. Y como diría Lope de Vega, casa de dos puertas, mala es de guardar. Por tanto, cuando Felipe II le llega el informe, hay otro estrecho que cruza por arriba, Felipe II dijo, mejor callarse, porque ya bastante dolor de cabeza no está dando la entrada del enemigo por esta puerta. Pero claro, eso iba en detrimento de la figura histórica de Lorenzo. Correcto. Lorenzo hay que verlo como un oficial de la Marina, leal a la corona, y por razón de Estado él hizo la labor que tuvo que hacer, que fue descubrir aquello, presentar su informe y callarse cuando veía pues, por Madrid que descubridores menores, que es, pues no sé, Almagro, Motolinia, Acosta, otros descubridores menores llevaban los honores de ser reconocidos en la historia como tales. Él se fue a la tumba, digamos, llevándose el secreto por lealtad a la corona española. Y tú, Valeriano, llevas años trabajando en esta historia, investigando. Sí, yo di con él en el 2013 con una documentación que me encontré, lo escribí entonces, lo publiqué en el 2013, pero era una historia que era como las muñequitas estas rusas, las matriuscas, que vas sacando un secreto y dentro de ahí hay otro secreto y va saliendo secreto. El primero era que en principio estaba mal catalogado, las pocas referencias que había decían que era de Guadix. No era de Guadix, era de Berja. Y digo yo, estos apellidos no son de estos, son de Almería. Y miro, y efectivamente encontré el documento, hablé con la Academia de la Historia y el primer diccionario que saca, el Diccionario Biográfico de España, que la Academia es, digamos, la voz oficial del Estado español, el patrono es el propio Estado. Demostré que era de Berja, ¿no? Fue la primera lucha, ¿no? Es decir, no es de Almería. La segunda es decir, no, porque se tenía que era farsante, se decía que cómo es posible que haya animales en el hielo, que puedan anidar aves, poner huevos en la nieve y que haya vida, ¿no? Según las taxonomías biológicas de la época, no concebían vida más allá del círculo polar ártico, ¿no? Se le tacha de falsante, usted se la ha inventado, tal y cual, ¿no? Y cuando empiezas a ver que dice que hay una isla que mide tanto y es la que mide en la actualidad tantas picas y tal, descubres que existe una fauna, que existe una flora, que existen unos frutos, unos mares, que realmente estuvo, solamente si está allí puedes saberlo. Por ejemplo, se me encendió la bombilla a mí y a Alfonso Viciana, que es con el que trabajaba esta cuestión geográfica, es que él dice en un momento dado que está pescando y que ha cogido un cangrejo de media vara castellana, y lo sitúa. Lo he cogido aquí, me lo comí. Es de color rojo y mide media vara castellana. Hablo con Alfonso y decir, si es que este es el cangrejo de Canchaca, que es endémico
del estrecho de Bering, endémico. Es decir, no existe en ningún sitio Con lo cual, del para mundo, poder verlo y comérselo, tuvo que estar allí. es decir, o tiene una fantasía desbordante, que además viene a coincidir sus mentiras con verdades, Claro. o ha estado. Entonces fue cuando empezamos a darle, la balanza se inclina a la verosimilitud. Efectivamente describe la zona palustre del Orino, que es una ciudad de Rusia, de la zona de Siberia, y a partir de ahí vemos que mide la isla Diomedes, coincide exactamente las áreas que tiene la isla, en fin, el fondo oceánico es el que es, con datos oficiales del gobierno de Estados Unidos y de Rusia. Es decir, ¿qué profundidad tiene el estrecho de Bering? Tanto. Esto por el Ministerio de Obras Públicas americano. Y cuando ves el texto de Lorenzo Ferrer, dices, pues si mide esto, ¿cómo es posible? Ha tenido que echar el plomo, el escandallo que se llama, y medir el fondo oceánico. ¿Cómo puede saber que en esta zona mide tanto? Y poco a poco vamos descubriendo que efectivamente estuvo allí. Madre mía, ¿cómo soy los de Berja? Sí, ¿eh? sí, ¿Cómo terrible. soy los de Berja? Bueno, ya sabes que los alpujarreños imprimen carácter. Sí, ya veo, ya veo. Bueno, la satisfacción es que estos días ha sido noticia porque una senadora almeriense, Carmen Belén López, del Partido Popular, pues ha registrado una moción que insta al Gobierno de España a conmemorar el centenario del fallecimiento de este hombre y bueno, que restituya un poco su hazaña, ¿no? Correcto. A ver, Lorenzo Ferrer podríamos contar con los dedos de una mano los grandes, ¿no?, de los descubridores. Aquí no hablamos de conquistadores, hablamos de descubridores. Pues bien, los descubridores, con los dedos de la mano está Cristóbal Colón, está Magallanes, efectivamente Pizarro, Vázquez Cabeza de Vaca y Hernán Cortés, ¿no? Luego está Ferrer, sin duda. El resto, Pedro de Valdivia, otros, pues estamos hablando de descubrir tal cordillera, tal otra. Yo que no es la primera vez que investigo América, ¿no? Yo tengo un estudio en Historia de América también. Yo había estudiado a los berríos que están en Amazonía, que son también almerienses, ¿no? Pero cuando descubre el saber que este hombre aporta al saber de la ciencia, es decir, estamos hablando de que la ecúmene, el término la ecúmene, se ensancha. Es decir, estamos hablando de que el conocimiento del mundo, en el instante que este señor emite que existe una perdiz que es blanca, y se reían de él, decía, pero ¿cómo va a ser perdices blancas? Sí, es la perdiz del Ártico. Que hay conejos que son blancos y que corren y que son liebres, efectivamente. Que hay bueyes almizcleros, que hay ballenas. Él descubre, por ejemplo, él describe, la primera vez que se describe la migración de ballenas del estrecho de Bering, las describe, estoy viendo, le llama manadas de ballenas. Dice, veo manadas de ballenas con bufadores. Claro, nos vamos al diccionario de autoridades, y dice bufador, y de pronto descubrimos que desde el siglo XVIII incorporan la palabra bufador en el diccionario y dice, el descubridor Lorenzo Ferrer es la primera vez que se cita, que sería, creemos que son las orcas, creemos que son las orcas. Y todos estos descubrimientos y toda esta información que tú pones sobre la mesa y que ahora la senadora y sirve para que inste al gobierno central para que conmemore oficialmente este aniversario de centenario, no puede cambiar, por ejemplo, la nomenclatura del estrecho. No. A ver, los más almerienses, más acérrimos, han hablado conmigo, ¿no? Y ellos defenderían el cambio del estrecho. No es posible, ni es necesario. Simplemente es una cuestión de justicia histórica, reconocer, bueno, no pasa nada, no es el primero, que también se le da nombre de otro marino, pero sí es de justicia, porque esto sí es interesante a la ciencia histórica, que 140 años antes la náutica española tenía capacidad como para llegar. Una hazaña. Es una hazaña, exactamente. Estamos hablando de una hazaña y una contribución al conocimiento de las ciencias naturales y de la geografía. Y esto sí que conlleva una serie de reflexiones desde el punto de vista histórico, porque el ser capaz de llegar ahí, esto implica que la ciencia iba más avanzada de lo que sabíamos. Desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista científico, ¿no? Correcto. O sea, cómo se pudo en aquel año llegar a esos extremos. Esa es la grandeza. Y con esa exactitud, ¿no? Correcto. Entonces, que lo haga un almeriense, la sensibilidad en este caso que muestra el Senado, hacerlo realmente es así, porque no es de Almería, es universal. Estamos hablando de un personaje universal. Aunque Alpujarreño. Sí, por supuesto. Alpujarreño. Era Alpujarreño.
Bueno, pues te quiero agradecer que hayas venido a presentarnos su figura, a hablar de su figura. Espero que nos dé para mucho más. Sí, y yo es que, ¿sabes? Yo soy defensor de estas causas, ¿no? Entonces, cuando tenemos una persona ilustre, un almeriense ilustre como es Lorenzo Ferrer Maldonado, merece la pena que todo el mundo conozca quién fue Lorenzo, qué es lo que hizo y qué es lo que se ha descubierto con tu investigación. Eso tendría que ser ya asignatura en los colegios, pero en fin, de eso ya hablaremos en otro instante. Mariana, muchísimas gracias. A vosotros. ¿Has estado alguna vez en Kenia? En Kenia no, pero he estado en mi imaginación con documentos. Lorenzo Ferrer estuvo en Kenia. ¿Lorenzo Ferrer estuvo en Kenia? Sí, sí.